Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir a abanicaros a esta charla tan interesante que vamos a presentar. Voy a presentar a los comensales. Voy a empezar por Hiromi María Ríos. Es una correctora de la línea de novelas de la Leyenda de los Cinco Anillos. Autora prolífera de obras especializadas en Asia. Aventuras como La Conferencia, Cuentos de Migou, La Caravana. Ha creado aventuras para Juego Histórico de Karma y tiene una recámara de aventuras y de carácter asiático impresionante. Es una actor, actriz, ¿no? Autora, una autora prolífera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de ver que va a ser divertido esto. Sí, sí. Se me ha apagado el móvil. A su lado tenemos a Iris Sancho, doctora en química, también una autora muy prolífera, es poeta, tiene un libro de poesía, coordenadas de reacción, ha escrito el juego de rol de la cocina, ha escrito aventuras para muchos juegos como Lovecraft TG, Monster Head, Camaradas, las cosas que dejamos atrás, ha escrito poemas para alguna aventura rolera como La boda de sal, para mitos, y tiene muchos otros proyectos interesantes en la recámara que todavía no han visto la luz. ¿Qué tal está Sirio? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros, la verdad. Y bueno, y luego está Sirio. No, Sirio también es un autor prolífero, ha escrito muchas obras, aventuras victorianas, Cuando la muerte nos lleva a todos, Robota, técnicas de consejos y trucos para jugar a rol, aventura autojugable de Guamache y, sobre todo, su proyecto personal. Tiene un blog desde enero del 2015 llamado La Semilla del Cao Cao, donde comparte todas sus reflexiones en el mundo del rol y otras cosas, poemas, aventuras y ayudas para los jugadores, que está muy interesante. ¿Qué tal estás, Sirio? Muy bien, muy contento. Es una pasada ver que somos tantos aquí, tantos y tantas. Esto significa que el rol goza de una salud maravillosa. Es una alucina. Y al final nos hemos juntado hoy para hablar de teoría rolera. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la teoría rolera? ¿No? Que todo el mundo no acaba de cuadrar qué es. ¿Qué es para vosotros la teoría rolera? Sirio. Pues creo que teoría es en el momento en el que pensamos qué es lo que pasa cuando jugamos a rol, qué es lo que nos ocurre, cómo reflexionamos, qué es lo que sentimos. Y creo que tenemos dos grandes abanicos de teoría rolera. Una es la teoría, las fumadas de compañeros, donde cualquiera nos sentamos a hablar, a comunicarnos qué es lo que ha pasado en partida, o estando solos, las reflexiones que tenemos sobre el diseño del juego, las reglas, qué mecánicas han fallado, qué funcionamiento social en la mesa no se ha producido. Y es una teoría que quizás el nombre teoría le queda muy grande. Parece como demasiado técnico, ¿no? Y creo que es, en mayor o menor medida, lo que hacemos los que estamos aquí. Son charlas que podemos tener cualquiera, entre colegas. Lo hemos llevado como a otra escala, compartiéndolas, y parece que compartirlas las dota como de una grandiosidad que no tiene. Es lo mismo que hemos hecho desde siempre. Y luego tenemos otra teoría que creo que se está fortaleciendo cada vez más, que es la de la gente que tiene estudios, la gente que, buscando bibliografía, información, y siendo profesionales de sus distintos campos, llevan escribiendo tesis doctorales, trabajos de fin de máster, y se lo están currando en todas partes. En Latinoamérica ahora mismo hay un boom de teoría, de estudio y de reflexión rolera que es espectacular. Y creo que teoría es eso, estas dos grandes vertientes, y cómo se están juntando de forma amistosa entre la parte no técnica y la parte pues de charla sin mayor fundamento ni ningún deseo prescriptivo. O sea, quizás sea un punto bueno este, ¿no? La teoría nunca te va a decir cómo debes jugar, solo comparte cómo juega uno. Y ya me callo. Iris, ¿tú cómo ves la teoría rolera? ¿Qué es para ti la teoría rolera? Para mí es muchas cosas, pero a la hora de un poco centrar lo que iba a decir hoy, teniendo en cuenta con quién estaba, dije, pues voy a decir una metáfora. Entonces, si jugar al rol es un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Uno se sienta a jugar al rol y puede ser cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa, y a ese otro lado que está el rol es infinito. La teoría rolera es el portal, ¿no?
es por dónde entro. El saber qué portal conecta mi realidad con lo que vaya a ocurrir en el rol es teoría rolera para mí. Conocer por dónde entro me va a decir qué cosas puedo esperar al otro lado, aunque siempre vaya a ser sorprendente porque es una cosa que se da en el momento y que es una de las maravillas del rol tal como yo lo siento, ¿no? Que es que es algo que se produce y florece vivo en la mesa, ¿no? Pero si yo conozco por dónde entro, si yo conozco los mecanismos del rol al que yo voy a jugar, voy a ser mucho más capaz de predecir, de encontrarme a gusto, de saber qué es lo que voy a jugar, de que se cumplan o no mis expectativas, y eso para mí es la teoría rolera, el portal y el conocer el cruce. ¿Y para María, qué es la teoría rolera? Pues yo, que aparte de escritora soy abogada, para mí la teoría rolera es como, en las fuentes del derecho está la ley, la costumbre y los principios generales. Para mí la teoría rolera empieza en la costumbre, es decir, es todos aquellos usos que tenemos de manera habitual, que han ido calando lentamente y que se han ido haciendo un pozo, ¿vale? Eso, ya una vez hecho pozo, y al final, que es la misma experiencia en distintas partes del mundo, crea ley. Entonces, el cómo se juega, en cuáles son las reglas de educación, al final, aunque podamos, aunque nadie te ha dicho, pues por ejemplo, pues que hay que respetar el turno de palabra, pero todos entendemos que tienes que respetar el turno de palabra y que si nos pisamos, ay, perdona, no, di tú, nadie nos ha dicho, pero eso también es parte de la teoría rolera. La educación es la mesa, la educación para con el máster. Y una vez ya que toda esa costumbre rolera empezamos a pensar en ello, como ha dicho Sirio, empieza a ver la vertiente como más academicista, que puede ser a pie de calle, aquí nosotros hablando simplemente, o gente como hay aquí en esta sala, por ejemplo, haciendo tesis y haciendo cosas, ya que se dejará, que creará la ley, por decirlo de alguna manera, pero que sigue siendo igual de importante porque la costumbre es la segunda fuente del derecho. Y para mí eso es la teoría rolera, es esa costumbre que va a sentar, pues, y que ya está asentando cosas como la cristalización de las medidas de seguridad, el concepto de medida de seguridad, el concepto de los distintos mecanismos de medida de seguridad. Antes de eso solo teníamos el hecho de, oye, yo quiero que mi mesa se juegue bien, se juegue seguro, estemos todos divirtiéndonos y no haya ningún problema. Pues ahí. Perfecto. Y ya para ir poniendo ejemplos en concreto, ¿cuál es la teoría rolera que más ha influenciado en vuestra manera de ver el rol y disfrutar el rol? Vamos a empezar con Iris en esta ocasión. Buah. Bueno, yo creo que la teoría que más ha influenciado en el rol, en mi rol, no la llamaría teoría rolera porque creo que influencia muchos más aspectos de mi vida, que es la teoría feminista. Pues yo, bueno, creo que no hay que explicarlo mucho, pero me parece que ha sido una de las cosas que cuando me puse, porque también hice estudios de género y tal, y me puse a leer y a estudiar sobre eso en serio, para mí pues me cambió la vida, la manera de entender las relaciones y la manera de entender el rol también. O sea, sobre todo poner las personas en el centro y poner los cuidados en el centro. Y lo demás, pues, secundario. ¿Y para ti, María? Pues, aunque lo que ha hecho él es muy importante, para mí creo que la teoría que más que me ha influenciado en el hecho es, como digo, lo bonito que da la teoría de rolera es que hay cosas que llevas haciendo desde siempre, pero que cuando le pones palabras, las palabras son muy poderosas. De hecho, hay más que en Asia relacionado justamente con eso, pero bueno. Y para mí el play to live, de pronto como que me abrió los ojos. El play to live es jugar para hacer que los demás brillen. Y yo me había dado cuenta que yo llevaba toda mi vida como máster y como jugadora intentando ver qué es lo que no funciona o funciona, cómo integro bien a este colega, como máster, cómo les doy su espacio, y no sabía que eso era el play to live. Y que luego hay distintas formas de hacerlo y distintas mecánicas. Pero que una vez que ya supe, ay, esto se llama play to live, esto es hacer que los demás brillen, pues te puedes poner a indagar, hablas con los demás. Por ejemplo, otro día tuve una charla muy interesante con Oscar, estuvo contando cómo él hace para hacer que los demás brillen, y tú te pones a pensar, guau, esa mecánica es muy buena, yo quiero voy a implementarla, voy a hacerla mía. Así que, y de esa forma,
que está bastante unido un poco con lo que ha dicho Eric, para mí las personas siempre están en medio, por eso, pero de una manera quizás yo llegué por otra parte, por el hecho de eso, de hacerlas brillar, pero siempre en medio porque al final el rol son historias de personas y las personas son los jugadores. ¿Sirio? Pues es una pregunta muy buena, la verdad. La he preparado yo. Está preparado, está bien preparado. Yo creo que el contrato social, como concepto, más que nada porque me abrió la cabeza a pensar que la teoría, el leer las reflexiones de otras personas en sus blogs, en libros, en la misma teoría que también viene en los juegos de rol, que cada uno tiene siempre su pequeña aportación teórica, aunque no lo parezca. Me abrió la cabeza a decir, tengo muchísimo que aprender, tengo mucho que aprender. Antes la figura del director de juego para mí estaba sacralizada. Yo era el típico director de juego de yo soy Dios y aquí pasa lo que yo digo y punto. Y estuve así muchos años sin entender que las partidas no eran tan divertidas como podían serlo. Y autodesbancarte de esa especie de pedestal estúpido en el que te has subido tú y tus amigos también te han ayudado a subir. Ahí digamos que no sé si le pasa a muchos grupos de juego, pero por lo que he visto, quizás antes era más frecuente. Esta figura del director que es todopoderoso y no le puedes rechistar nada. Entonces, claro, ¿qué diferencia entre la complicidad y la autoridad? Una pregunta por ahí. Tiene una. Ah, perdón. Pues ya llevamos un rato. Vale, subo. Decía que el contrato social es probablemente la parte teórica que más me ha roto la cabeza, no solamente por el peso que tiene, vamos a llegar a acuerdos y vamos a hablar de ciertos aspectos de cómo jugamos a rol, desde lo más mundano hasta lo más profundo. Lo más mundano es, empezamos a jugar a tal hora y esto se respeta. Y también terminamos a tal hora. Cada uno tiene su vida después, etcétera. A mí esto me rompió la cabeza, aunque parezca una obviedad. Eso, el poder eliminar ingredientes que yo necesitaba que se eliminasen, pues ahora, por ejemplo, en las partidas, no soporto que niños pequeños se caigan de alturas grandes, por cosas personales. Entonces, cada vez que el director de juego o la directora me permite eliminar ese ingrediente, lo elimino sin dudar. Porque si pasa, igual me desmonto. Entonces, ostras, poder llegar a acuerdos sobre, sin que esto disminuya la autoridad narrativa y creativa del director de juego sobre la aventura que propone, poder llegar a acuerdos de todo tipo, me pareció una revolución en mi cabeza. Para mí fue una revolución. Y luego, eso me abrió las puertas a pensar que había muchas formas de teoría que me iban a enriquecer y que yo no estaba teniendo presente, porque yo ya era el máster todopoderoso, que todo lo sabía, que todo lo podía y que no podía mejorar. Entonces, gracias a la teoría y a conceptos muy humildes de muchísima gente que ha ido escribiendo en sus blogs, y quizás no solo en blogs, ¿no? A veces un solo tweet te puede pegar un leñazo, o un solo comentario en una red social te puede ayudar a desbloquear algo que estabas haciendo en tu mesa de juego y que no podías. Por ejemplo, un concepto tan fantástico como el que ha puesto Iris, las personas en el centro, eso a mí me ha cambiado de los últimos años para acá todas mis partidas, todas. Cuando antes en el centro estaba la historia, la aventura, y la persona tenía que sobreponerse a la aventura. Y ahora ya no. Ahora es las personas primero siempre. Vale, ¿y qué pensáis sobre la teoría rolera aplicada en el diseño de juegos? La gente que ya empieza un paso más atrás, ya deja de ser una conversación entre amigos compartido en foros, sino la gente que ya diseña juegos tiene en cuenta todas estas teorías para aplicarlas en mecánicas de estos juegos. María, empieza tú ahora. Pues, mira, justamente esta mañana estábamos hablando de que para mucha gente PBTA le rompió todos los esquemas. Y yo contaba que para mí todo lo contrario, porque a mí siempre me habían dicho que yo jugaba mal a rol, porque, una chorrada, de que yo quería meter mano en el mundo del máster, quería que mi trasfondo contara para modificarlo, primero te decía lo que hacía y luego si acaso tiraba. Y PBTA era eso. Entonces, al final, para mí, creo que esta gente, o la gente que diseña y tal, es muy necesaria porque primero están llevando su realidad, que pueden ser la realidad de muchas otras maneras, a la regla. Ayudan a ver distintas formas de juego, a partirle la cabeza a gente que nunca había hecho y le muestra otras opciones.
también ayuda a que nos enclavemos, a que sepamos qué tipo de rol nos gusta y en qué tipo de rol estamos jugando y por qué las cosas no funcionan y qué tipo de juegos nos vienen mejor o nos vienen peor. Cuando yo, por ejemplo, una de las cosas que la teoría de rol me influyó sin yo saberlo, era cuando yo pasé de juegos más de tablero, más ludistas, más simulacionistas, a los más narrativos, ¿vale? Eso es algo, y obviamente como los diseñadores se plantean a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer estas reglas para hacerlo más asequible a mi forma de verlo? Yo también como escritora y en algunas cosas de pequeños intentos que estoy haciendo de diseño, muchas veces me planteo en plan, ¿cómo se puede mecanizar esto? ¿Cómo no se puede mecanizar? O sobre todo, ¿cómo quiero que la experiencia que quiero transmitir y que sea divertida pueda ser traspasada? Y yo creo que los autores siempre están pensando en eso, en hacer las cosas como más divertidas y a la vez más accesibles para los demás, para acercar realidades que no son las suyas a las nuestras y viceversa. ¿Sirio? Pues creo que la teoría de diseño, igual en España, igual en Estados Unidos nos llevan ya años de ventaja en esto. En España y en Latinoamérica quizás, es algo que necesitamos con urgencia. Con urgencia poder diseñadoras y diseñadores explicar cómo lo han hecho, qué problemas han tenido, cuando tenían una idea y no sabían reflejarla. Cómo buscar en sistemas de juego una experiencia concreta y hacerlo de forma desinhibida. Creo que el diseño de juegos y la narrativa del rol aún está un poco cohibida. Podemos llegar a experiencias que en un primer vistazo pueden parecer extraterrestres, como en la cocina, pero que cuando lo ejecutas te saca unas emociones que te preguntas ¿de dónde viene? ¿Cómo ha conseguido la autora que yo sienta esto? ¿Lo tenía previsto? Y esto se tiene que compartir. Autoras y autores tendríamos que tener un foro abierto, sin miedo a la crítica, con una crítica responsable, sin una crítica destructiva y estúpida, pero abierta para poder transmitir todos los procesos creativos que, por desgracia, son escasos. Ver un diario de diseño, como se han visto en algunos Berkamis, que autoras y autores dicen, pues esto lo he ido diseñando así. Eso es una teoría fantástica. Pero es que nos pasa eso con muchas otras partes de la teoría. Yo quiero saber cómo imaginamos en la mesa. Y esto solo lo vamos a hacer comunicándonos un montón y cagándola por el camino. ¿Cómo imagino, cuando estoy jugando contigo, cómo imaginas tú? ¿Cómo procesas todo esto que estamos hablando fantástico que está en la ficción? ¿Cómo está en tu cabeza? Y luego, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo siento? Porque muchas veces al jugar a rol, aunque estamos 7 horas en una mesa, estamos súper aislados. Yo no sé cómo sientes, no sé cómo piensas, no parece que sea relevante para la experiencia de juego, y es como, hostia, no, puede ser muy relevante, puede ser muy interesante, y el diseño puede meterse ahí con toda, puede meterse a orientarte a imaginar, a orientarte a sentir sin ningún tipo de complejo. Pero eso solo lo conseguiremos cuando nos abramos y hablemos de eso, de nuestros fallos, de los procesos, y aprendamos y copiemos y alteremos y lo hagamos sin complejo ninguno. ¿Iris? Pues yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Para mí las teorías del diseño de juegos son fundamentales, casi no solo como diseñadora, sino también como jugadora, porque muchas veces me he enfrentado a un juego, lo he leído y no sabía qué es lo que quería de mí, ¿no? Y viendo cómo otra gente jugaba ese juego, he dicho, es que esto que está así escrito significa en realidad, y en poder traducir cómo las mecánicas escritas qué efectos tienen en mesa y cómo funcionan, y que muchas veces hay como ingredientes secretos que no están escritos en el manual, pero que si tienes la sensación de voy a lanzarle el problema o el foco primero al jugador que veo tal, de repente la situación se resuelve mucho mejor que si lo haces al azar. Cosas que están así como secretos o bueno, consejos de jugadores viejos que se pasan de uno en otro pero que no llegan a escribirse y que son realmente fundamentales para pasárselo bien, ¿no? Yo no me he traído el libro de Sirio porque pensé que se lo iba a traer él. Entonces, bueno,
hay realmente en castellano bastante literatura de lo muy reciente, pues de consejos y juegos y trucos para jugar al rol de Sirio, el de personas y dados de Tiberio, el pequeño kit de diseño narrativo que si los otros dos están enfocados a jugadores y máster, mira, el de Sirio, es que no quería no enseñarlo. Pues si estos dos yo creo que son de público general, ¿vale? Y son una delicia cada uno en su campo leérselo y lo he disfrutado muchísimo. Pues este, que es el primero de una serie, está más pensado para alguien que tiene interés por escribir un juego. Y a mí me parece muy bien estructurado. Yo los juegos que he escrito, como me suponía un reto muy grande intentar diseñarlos desde cero. Entonces, tanto en los juegos como en las síntesis químicas que he escrito, siempre he leído muchas síntesis, he leído muchos juegos y he dicho, voy a intentar utilizar mecanismos que funcionan. Si sé que que esta reacción va bien, pues voy a utilizarla porque sé que va bien. Y en los juegos que he escrito igual, yo sé que el juego de 7 días de travesía me encantó y dije, bueno, pues con esa estructura, recortando lo que tenga que recortar, cambiando lo que necesite cambiar, voy a llegar a una experiencia parecida haciendo la cocina. En otros juegos PBTA, pues yo he dicho, bueno, es que la estructura PBTA me gusta, la conozco, no sé qué, voy a quedarme con los andamios y darle una carne nueva, ¿no? Pues este tipo de libros para mí son clave, porque son los libros que te dicen si A, entonces B. Vale, os prometo que antes de entrar me habían prometido ellos de que no iban a estar de acuerdo e iban a debatir profundamente. Han hecho un contrato social sin estar yo presente y se han puesto de acuerdo, con lo cual voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué inconvenientes tiene la teoría rolera o qué cosas tendríamos que tener especial alerta? Empieza tú, Sirio. Ostras, yo creo que la mitificación, en personas que hacemos cosas, tendemos a mitificarnos. Y eso es una mierda. Entonces, aquí estamos hoy nosotros tres, mañana tenéis que estar vosotros aquí. Porque no pueden haber, creo que es un problema de la teoría, que haya pocas voces diciendo cosas. Tiene que haber muchas voces diciendo cosas, para que el contraste no haga que 4 o 5 ideas ganen autoridad o se mitifiquen. Y lo mismo con las personas. O sea, no tenemos nada especial nosotros, necesitamos que mucha gente teorice, sin miedo. Porque si no, al final acaban siendo pocas voces y eso es una mierda. Eso es una mierda. Creo que el problema de la teoría es la sensación prescriptiva. Que te venga a decir a alguien cómo tienes que jugar. Y eso no lo soporta nadie. Nadie quiere que le vengan a decir cómo se juega rol. Es normal, ¿no? O sea, ¿quién resiste eso en su mesa? O en su club de rol. Que venga una persona como autoridad a decirte, diriges mal. ¿No? Es horrible, es horroroso. Entonces, creo que el problema de la teoría, el principal es ese, que genera una sensación fantasmagórica de que va a venir alguien a decirte cómo tienes que jugar, o cómo tienes que diseñar, o... No, eso, hay que luchar contra eso, y hay que luchar activamente, porque las personas tendemos a dejar que nos mitifiquen, nos mola que nos donen la píldora, entonces es como, unos a otros, recordarnos, pero entre todos... eres un idiota como cualquier otro, ¿no? Así de claro, ¿no? Y abrirnos espacio. Tenemos que abrirnos espacio para escuchar a los demás y no tener miedo. No hace falta, o sea, si te pones a barruntar sobre teoría, igual dices 4 tonterías, pues te ríes. La siguiente vez barruntarás con más coherencia. Y ya está, y te ríes y sigues hablando como hemos hecho siempre los colegas que jugamos a rol. Porque esto no tiene más, no es otra escala, es lo mismo. Iris. No estoy de acuerdo contigo. Gracias. Mira, yo creo que una de las cosas maravillosas de la teoría rolera es que te puede decir a ti qué es lo que te gusta. Sí. Y si tú sabes qué es lo que te gusta y no es eso, pues mira, no estará mal, no te digo que está mal, pero no me gusta, no voy a jugar contigo porque no me lo paso bien. Sí. Entonces, eso es fundamental. Y a veces pues se tiene más mano izquierda y dices, bueno, es que a mí en realidad los juegos muy así, pues yo me aburro si hay mucho combate y no pasa nada más que tiro y bueno, es que hoy no me apetece. Y otras veces dices que no, que es que eso está mal, así no se juega. Y bueno, pues ya está. Vamos, nada, es una broma. Pero creo que sí, que sobre todo con, pues bueno, uno
yo empecé a jugar al rol con 12 años y estás más despistado que todo, y no es que ahora esté menos despistado. Sí, igual de despistado, pero con otras cosas. Hay algunas cosas que de los 12 a los 40, pues ya te has ido dando cuenta sobre ti misma y dices, mira, pues yo esto que a los 12 pues lo soportaba porque eran mis amigos y el rol era así, pues ahora el rol no tiene por qué ser así. Juego con otra gente, aunque con ellos que siguen siendo mis amigos, pues me voy a ir de cervezas, porque es que su rol no lo soporto. María, Para mí, lo peor que puede tener la teoría rolera es que he dicho antes que la costumbre hace derecho. Y creo que si no hacemos un poco lo que dice Sirio, de dejar que la gente se meta... Porque te voy a decir una cosa, en la teoría rolera no hay gatekeeping, ¿vale? Lo que pasa es que esta cosa aquí tonta de que ay, es que mi opinión no es tan válida como la de cualquiera que estamos aquí. Mentira, mentira, ¿sabes? El no lo tenéis ustedes en la cabeza como para escribir como para todo, no lo tenéis ustedes, quitároslo. Pero, ¿qué pasa? Que si siempre estamos los mismos de siempre, la ley cambia con el tiempo, ¿entiendes? No Entonces evoluciona. podemos estar defendiendo algo que se quede viejo y obsoleto porque es la teoría de... Y entonces podemos estar que la teoría sea un lastre al cambio y a la nueva teoría que es necesaria con nueva gente, con nuevos pensamientos, con nuevas realidades. Entonces, no es solo no hay que mitificar a quien lo hace, sino tampoco hay que mitificar la teoría rolera. La teoría rolera debe estar siempre ligado con la experiencia de juego para mejorar la experiencia de juego, para mejorar la comunidad, para mejorar el rol en sí mismo. Y si empieza a estorbar, porque por ejemplo hay algunas realidades que se están defendiendo, pero aparecen nuevas realidades que dicen esto a mí me molesta, igual que ahora tenemos muchas nuevas realidades con personas no binarias, lo que sea y tal. Y si en el futuro aparecen nuevas realidades y hay teorías viejas que les estorban, entonces hay que ponerle una bomba y devolverla y hacer nueva teoría. Así que para mí es eso, que ahora estamos empezando, está muy guay, pero no hay que olvidar que la teoría tiene que cambiar. Y es así, entonces no tenemos que hacerle una estatua y hacer un Miguel Ángel para siempre, no, hay que dejar que evolucione. vale, después de esta pregunta habrá una ronda de preguntas del público para que vayáis pensando qué queréis preguntarle a nuestros compañeros. La gente ha venido a escuchar teoría rolera y hemos hablado de la teoría rolera. Bien, deben estar diciendo, ¿qué están haciendo estos? ¿Dónde puede encontrar la gente La teoría metateoría rolera? Iris. Bueno, pues si buscamos teorías de diseño de juegos, yo me iría al pequeño kit de diseño narrativo, y si leéis en inglés, a The Art of Game Design, que dentro de poco estará en castellano, que lo ha editado Sugar, y a varios libros de Vincent D'Amato, que tiene, yo por lo menos tengo 3, no sé si hay más, que se llaman RPG Character Creation, RPG Backstory no sé qué, ¿vale? Son libros que están muy bien, muy concisos y muy bueno, pues, o bien entender qué es el juego, porque también se puede ir a la teoría rolera por la teoría de juego, entender qué es el juego, cómo funciona el juego, y luego entender pues qué pasa con los personajes, desgranando como en partes. Me gustan mucho estos dos con respecto a lo que sería teoría rolera, pero más puesto el foco en jugador o máster y menos en diseñador de juegos. Y luego, pues a mí me gustan mucho las teorías de la performatividad. Si os va la fumada esa, ¿vale? Pues sí, pero bueno, las teorías de la performatividad y las teorías de género me parecen que abren un entendimiento de los juegos de rol desde otro punto de vista. Yo, si no echa mucho para atrás, pues esas serían mis recomendaciones. María. A ver, ahora por suerte la verdad es que se está empezando a publicar bastante en español, y Shadowland por ejemplo tiene, que la que he puesto ahí, pero también tiene de Álvaro Lomanso y Rolero, y también tiene técnica de improvisación, que también que se puso. Pero yo realmente, cuando me dijeron habla de teoría rolera, yo me hace mucha gracia porque yo digo que yo hablo de práctica rolera, ¿vale? Que es como en la universidad, teoría y la práctica. Yo creo que hay mucha teoría rolera que se podéis ver si vais a la gente que está como muy especializada en ciertos temas, decía, los obsesos como yo, enfermos como yo, que nos dedicamos a teorizar dentro del juego que nos gusta y que nos dedicamos a hacer, pues eso, ver
por ejemplo, en el caso mío, de leyenda, que leyenda no es solo japonés así y tal, pues yo me dedico a leer todo lo que cae en mi mano y a compararlo y a ver y tal, y entonces me gustan pues mis propias fumadas. Luego hay blogs o vídeos como los de Sirio también, fumados especializados. Esa es mi recomendación. No, que no fumen Buscar a cualquier vuestro cosa. camello especializado, por favor. ¿Qué te gusta? Seguro que hay alguien que fuma mucho sobre eso. ¿Sirio? A mí me gusta en particular el blog de Pepe Pedraz, me parece una joya. Este libro es una joya, pero en el blog tienes... ¡buah! Luego La mirada de la Górgona tiene también unos artículos fantásticos de teoría específicamente aplicada a la protección, a la seguridad, a las emociones. Y luego creo que la teoría la tenemos desde hace un montón, ¿no? Ahora están saliendo libros, pero siempre hemos hablado de lo que pasa cuando jugamos, más o menos. Una de las cosas guays que ayer comentaba Hiromi era que gracias a la teoría ahora tenemos muchas más palabras que especifican qué es lo que pasa. Podemos hablar de color cuando jugamos una partida, podemos hablar de foco, podemos hablar de ritmo, queremos progreso, no lo queremos, podemos hablar de blitz, de que algo nos ha dolido o cómo. Entonces, no hacen falta una documentación de la hostia. Con manejar 5 o 6 conceptos básicos, cualquiera se puede poner a analizar lo que ha ocurrido en una mesa de juego. Ahí está la teoría. Luego sí. Que es lo importante de eso. Que es lo importante, que es la que te va a cambiar tu forma de jugar, tu forma de relacionarte con tus compis en la mesa. Y luego en redes sociales hay un montón de teoría. Hay que saber cribar. Hay que saber cribar, pero hay un montón de teoría y se encuentra con facilidad una mano amiga para hablar de todo. Porque pues, creo que tenemos la suerte de ser una comunidad súper abierta. En cuanto dices, oye, estoy haciendo esto, vente para acá, vamos a verlo juntos. Y es muy guay, entonces... Yo voy a añadir una cosa que se me ha olvidado. Pues aprovecha. Porque estuve en la conferencia de RA Games y dijeron una cosa que es verdad que lo llevo viendo y eso, y es que los juegos de rol van por detrás de los juegos de mesa. Y en juegos de mesa hay muchísima teoría de diseño de juego y de cómo conseguir experiencia. Y creo que tendríamos que empezar a beber más de ahí para sacar más cosas, porque estoy seguro que claro, que dependiendo de qué tipo, quizás a los más ludistas les sirva mucho más la teoría de diseño de juego de mesa que a los narrativistas. Pero estoy seguro que también hay cosas interesantes y es mi meta para este año, como quien dice, el curso 2023-2024, empezar a ojear por ahí. Y creo que es interesante, quien lo quiera, pues mira, yo lo he aprendido este año, para ustedes también. Y como decía Sirio antes, que tenéis que atreveros a tener vuestra voz. Es el momento de vuestra voz, el turno de las preguntas. Yo, bueno, no sé si entro tanto en el tema de la teoría rolera, pero quería preguntaros un poco vuestra opinión sobre el concepto de si creéis que, por ejemplo, las reglas limitan la creatividad. Si, por ejemplo, si reglamos encuentros sociales en un juego de rol, pueden limitar la creatividad a la hora de hablar, o se limitarán a una tirada o a las mecánicas. Pero las reglas como reglas del manual o las reglas como contratos. Para mí sí. No sé si entra como... Para mí la regla limita la creatividad, pero a la vez aumenta la libertad. Es decir, cuando todos en un juego nos sometemos a la misma regla, no se iguala. Ahora, un sistema de juego te puede orientar a que tu creatividad explote en alguna dirección, o te puede limitar la creatividad no ofreciéndote respuesta a las reglas. Yo quiero, en Dungeons & Dragons, coger arena del suelo y tirársela a mi oponente a los ojos. Y no tengo una regla clara para eso inicialmente en el manual. Entonces, los juegos muchas veces, intentando arreglarlo todo, no lo consiguen. Luego hay reglas más abstractas que sí te limitan, siempre te van a limitar, creo, y es una buena limitación. Sí, no, vamos, estoy de acuerdo. Las reglas siempre limitan, pero digamos para mí la clave está en encontrar un grupo de reglas donde más que limitarte te enseñen un camino que tú quieres transitar, ¿no? Entonces, si la regla te da la libertad donde tú la necesitas y cuando tú tienes dudas te da una solución, pues es una regla con la que yo me siento a gusto jugando. Si la regla, por ejemplo, cuando tú quieres libertad no te la da y sin embargo te pone una lista de cosas que a ti que te resultan impedimentos, pues es un camino que a mí se me hace desagradable. Entonces, un poco es encontrar qué tipo de reglas son las que a mí me elevan la experiencia rolera.
En mi caso, que soy muy narrativa, o sea, a mí me gusta que haya aleatoriedad, porque dice Silvio, porque eso, las reglas nos igualan y la aleatoriedad hace que sea divertido. Pero también pienso que las reglas, igual que como he dicho que la teoría rolera se puede anquilosar, las reglas a veces anquilosan porque nuestra experiencia va mucho más rápido que los libros que están escritos, que se escribieron hace tiempo, se editaron, se lanzaron y tal. Y por ejemplo, voy a poner un caso rápido para variar y que nadie le sorprenda, la leyenda de los 5 anillos. Wow. Entonces, quinta edición de Leyenda, vale, me parece una edición muy buena para novatos. ¿Por qué? Porque mecaniza cosas socialmente y culturalmente que a la gente que no tiene ni idea de Asia le es muy raro y le enseña. Pero a los que sabemos, vemos que esa mecanización está horriblemente hecho, porque no entiende todo el conglomerado de cultura y de tradición y de su propia religión y de cómo está compuesto el mundo. Y entonces al final falla por todos lados. Pero me parece estupendo para enseñar. Ahora, yo cojo un novato de Leyenda. ¿Quieres quinta? Sí. ¿Juegas conmigo? Yo no quiero jugar quinta. Yo quiero jugar otra que no me mecanice cosas que yo sé que está, entre comillas, mal. Por eso, porque está anquilosado y porque quizás hay experiencias que no puedes... Hay costumbres sociales o cosas sociales que no es tan sencillo y quizás ni debería estar arreglado, ¿sabes? Entonces, lo suyo es ahí estar, como ya no estamos en esa época de los 80, a principios de los 90, donde el máster era el enemigo y las reglas te parapetaban al otro lado, como ya no es así, ahora estamos todos a una, pues no es necesario agarrarte a las reglas como si fuera el último bote de salvavidas, ¿sabes? Entonces, esa es mi opinión. Me parece súper curioso cuando hay una regla que por alguna razón falla y entra en juego la complicidad con el máster. Entonces la complicidad con el máster parece que suple cualquier regla. Sí. Pero la complicidad con el máster no es eterna. A veces de pronto decae esa complicidad y hay conflicto. Y dices, hostias, ¿qué me ha llevado a este conflicto? Una regla del juego que fallaba. Claro. Que me llevó a la complicidad y al final la desgastamos. Sí. O no encontramos el fallo social, porque en una partida de rol yo siempre interrumpo a Hiromi y a su pareja no. Y no me di cuenta. No me di cuenta de que si tengo que buscar un hueco como director de juego, luchar por un hueco para que mi voz entre, le interrumpo a ella. A mí eso no me importa que me mates una y otra vez. Hay una partida grabada de eso. Una pregunta más, allí, al fondo. Oye, Sí. Sí. Se te oye. vale. ¿Cuál consideráis, para cada uno de vosotros, que es la mejor vía para iniciarse a divulgar sobre teoría rolera? Divulgar. Qué bueno. Vale. ¿Escrito? Por... Vale. Para mí un blog, porque en un blog puedes desarrollar la idea extensa, con calma. Es verdad que están de capa caída, por desgracia, pero desarrollando la idea en un blog la puedes tener para leerla, los comentarios que te pueden dar también pueden ser extensos, se pueden desarrollar diálogos bastante guays y no es, ¿cómo se dice? No es... Efímero. Sí, no es efímero y digamos que no es excluyente. Eso es lo que buscaba. Puede haber feedback. Puede haber Puede feedback y puedes coger después el texto que has escrito en el blog, dejarlo en barbecho, pensarlo, repensarlo, modificarlo, reescribirlo y después pasarlo en podcast, pasarlo en vídeo y compartirlo con mucha más calma. O sea, si haces un vídeo impro de fumadas, no hay corrección posible. O lo borras o lo dejas. Mientras que un blog me parece mucho más, jolín, mucho más compacto, estanco. Sí. No estoy de acuerdo. Creo que eso está bien, pero el hecho que tú has dicho, que los blogs están de capas de caída, al final entramos en el enquilosamiento de la teoría. Sí. Estás utilizando un medio que se muere para tratar de hacer algo que está vivo. Es verdad. Entonces, creo que tenemos que... Primero, cada uno tiene que utilizar el medio que le venga mejor. Por ejemplo, a mí me viene bien Twitter, a la gente no utiliza bien Twitter, pero a mí me viene bien Twitter. ¿Por qué? Porque en 250 caracteres tal puedo quizás ir poniendo, resumiendo mucho pequeñas cosas y tú te lo puedes leer, no te lo puedes leer, le puedes hacer un rol o lo que sea. Si a mí me pones en un vídeo hablando de leyenda, pues te llevo 4 horas, no, 4 días y medio, ¿vale? Y si tú te lo quieres ver, pues tu responsabilidad, a mí yo estaré encantada. Pero hay gente que está haciendo teoría rolera en TikTok, en 2 minutos y medio, te están diciendo quizá un concepto y te están metiendo ti. Y eso, aunque expandirse está muy guay, poder leerlo y tal, también muchas veces, si lo que queremos es un feedback y queremos sentirlo vivo, lo que necesitamos es un medio donde esté la mayoría posible de gente para que debata con nosotros. Un blog es estupendo, pero si yo no entro a hacer comentarios de blogs desde, yo qué sé, desde 2014, pues entonces ¿de qué me sirve poder tener? Prefiero que yo escribir un hilo de Twitter que se lo pueden leer 4 gatos, pero que me escriben y que me recomiendan gente y que luego me hablan privado y me preguntan por algo en concreto, o en un vídeo, que sea una fumada, pero que la gente te dice, Sirio,
esos finales de tus vídeos, a ver cuándo haces el conglomerado del juegas mal y todo lo demás. Y tiene mucho más feedback y se ve mucho más y llega mucho más. Pero es más efímero también, ¿no? Efímero, ¿por qué? O sea, porque chape YouTube, que puede chapar también. Sí, pero Ahora en mismo. Twitter o TikTok es Vale, como más... pero vamos a ver, tu blog no lo va a chapar hasta que tú lo chapes. Sí, Pero si no lo ve la gente, ¿cuál es la diferencia con que esté chapado? no es verdad. Cambio mi opinión. Ojo, y me encanta escribir y soy escritora y me encanta y es una cosa que tal, pero que lo llevo pensando mucho tiempo, en plan, la teoría tiene que estar donde la gente lo lea y quiera participar, no donde a mí me convenga y me guste más por lo que sea, pero esa es mi opinión. Yo ya, después del... ¿Qué opinión tengo yo? No estás de acuerdo. No, a ver, yo personalmente prefiero leer las teorías en un blog. La prefiero porque me gusta... De hecho, vaya, yo las primeras cosas de teoría rolera que leí fueron en el blog de Sirio. Y me han servido mucho. Recuerdo la fumada del plano inclinado, que como soy vamos, Hostia. química, dije, ¡guau! Voy a hacerle el seno. Y me gusta leer porque, aunque me pueda resultar más emotivo un vídeo o una cosa rápida, se me queda mejor lo que leo. Pero sí que es verdad que los blogs pues son un medio que se acaba, ¿no? Yo recuerdo que la gente de Orgullo Friki montaron un foro para precisamente para hablar de teoría rolera y aquello tampoco terminó de cuajar. Y yo creo que no terminó de cuajar porque vivimos en una era un poco dispersa, o por lo menos yo lo siento así, en la que al final te engancha algo que sea muy inmediato. Y el foro, que estaba muy bien y había gente muy interesante en el foro, pues era un foro de los 90 con sus cositas que... Un foro sin una foto ni un GIF, vaya. Entonces... Estupendo para una regresión a los 90, ¿sabes? Entonces, como has preguntado qué era lo mejor para divulgar, pues depende de tu expectativa, ¿no? Si tu expectativa como divulgador es que te conozca mucha gente, aunque el mensaje tenga que ser más corto, más breve y menos denso, pues es mejor un medio más rápido, pues yo qué sé. Y si tu necesidad o lo que piensas que es mejor para divulgar es que el mensaje esté meditado, pues tanto un blog como revistas especializadas, ¿no? Porque hay ahora mismo muchas tesis y muchos artículos sociológicos y de educación, ¿no?, que utilizan los juegos de rol y que se preguntan sobre cosas que podría ser también teoría rolera. A mí me gusta algo de los blogs, que es que no dependen del carisma de la persona. Lo que divulgas es el contenido. Entonces no es, ostras, esta persona que es súper maja, que bien me cae, me hace sentir como si fuese mi amigo y a la vez me está soltando movidas. En el blog tienes el texto es lo que importa, no la figura. Luego, si tenemos la suerte de que aparezcan grandes divulgadoras carismáticas, que salgan en TikTok, es brutal, porque al final expandes rol. Pero claro, hay una mezcla entre individuo y contenido. Y a mí me gusta mogollón que sea el contenido. Y me gusta también que sea un contenido desinhibido. O sea, en el blog mío podéis encontrar cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No tienen ni pies ni cabeza. Habla de pirograbados, habla de poemas, habla... Ya, pero cosas de teoría que para mí eran como, guau, esto es fascinante. Hay un artículo que es la matriz creativa, que yo cuando lo releo digo, tengo que borrar esto por vergüenza, por Dios. O sea, es una cosa súper complicada que en el momento era como, guau, me he iluminado viendo... No tiene ningún sentido y no tiene ninguna función práctica y estuve ahí escribiendo durante días. Pero es como, bueno, que se quede. Sí. Que se quede porque no pasa nada. No vamos a cambiar nada, ni van a aparecer las tablas de la ley de la teoría rolera. No vamos a hacer nada de eso. Esperemos que no. Entonces está guay, muy bien, está guay escribir sin complejos y sin miedo a que sea una chorrada, que dentro de un año digas ¿qué me pasaba por la cabeza cuando escribí eso? No pasa nada. Vale, yo creo que llegamos ya a la hora. Un último mensaje que queráis dar a la gente sobre teoría rolera. Guau, pues no, yo acabo ¿breve? de... Yo quiero hacer las tablas de la ley de la teoría rolera. A ver si entre todos por Twitter empezamos a decir chorradas. Yo ahora no quiero. Ese es mi mensaje. Quiero que la gente hable y eso, o sea, la coña de la teoría de la tabla rolera así, en el sentido de que
quiero que todo el mundo se sienta con la libertad de decir cosas, de debatir y de aunque sea una chorrada o un meme o lo que sea, eso es lo bueno, porque muchas veces no sabemos quién dijo qué cosa, pero lo importante es que nos impactó el contrato social, nos impactó el pay to lead, nos impactó todas esas cosas, nos impactó y me gustaría pensar que quizás el día de mañana algo que nosotros dijimos y que se perdió quién lo dijo, impactará a los nuevos roleros o impactará a otras versiones o lo que sea y eso es muy guay. Bueno, pues yo creo que para terminar, la cosa más importante de la teoría rolera es como darse cuenta de que uno es responsable de su propia diversión y que hay mecanismos para saber qué cosas van a hacer que yo me lo pase mejor, ¿no? Y ya está. Para mí, como mensaje, insistir en la idea de que os necesitamos escribiendo y os necesitamos compartiendo para que haya muchas voces. Es fundamental. Aparte, yo puedo palmeras. O sea, yo no tengo un oficio específico. Aquí hay un par de compañeros que están haciendo un juego de rol con intención terapéutica, siendo uno psicólogo, y es como, ostras, tu profesionalización de la psicología la vas a sacar fuera para hacer un juego de rol que pueda ser empleado en, vete a saber, porque no conozco el proyecto, me lo comentaron nada más entrar, ¿no? Pero es un buen ejemplo de gente profesional en distintos campos que pueden sacar conocimiento de sus campos, y da igual cual sea, da igual que sea cine, que sea medicina, lo que sea, y aplicarlo al rol. Entonces necesitamos que eso se divulgue y muchas veces nos cohibimos o esperamos a que se nos abra alguna puerta y es como, no, de verdad, llamad a las editoriales, a cualquiera de nosotros, porque estamos encantados siempre de echar un cable. No dejéis vuestras fumadas en los cajones, sacarlas fuera y compartirlas. Pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Iris, muchísimas gracias, Sirio, y muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido hoy. Gracias.